porque usted, con los impuestos de los españoles, está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. El Pacto Verde. El Pacto Verde es el gran arancel contra la industria, contra el campo y contra el transporte en España. Y de eso son responsables ustedes. Bombazo en el Congreso. Santiago Abascal ha hecho temblar los cimientos de la Cámara Baja al enfrentar cara a cara a Pedro Sánchez. No ha habido filtro, no ha habido piedad, solo la cruda realidad. Un gobierno sumido en la corrupción, un presidente que miente con descaro y una España que se hunde mientras Sánchez y sus secuaces siguen aferrados al poder. Abascal ha sido tajante. Señor Sánchez, usted no es el rey y su señora no es una institución del Estado. La Moncloa no es su cortijo personal, aunque lo maneje como si lo fuera. Y lo peor, se atreve a vender a España a cambio de mantener su trono, sin importarle las consecuencias. Pero el golpe más brutal ha venido con el escándalo del fiscal general. Un fiscal cazado borrando pruebas según el informe de la UCO, y el gobierno haciendo todo lo posible por taparlo. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Dónde quedó el compromiso contra la corrupción? Sánchez, el mismo que llegó al poder erigiéndose como el gran azote de la corrupción, ahora se esconde detrás de su mayoría parlamentaria para cubrir la podredumbre de su propio gobierno. Y si creías que la humillación terminaba ahí, prepárate porque Abascal ha expuesto el desastre económico con una precisión quirúrgica. ¿Subida del salario mínimo? Sánchez se lo queda a la mitad con impuestos mientras presume de justicia social. ¿Crisis internacional? Sánchez provoca aranceles con Estados Unidos. Por pura chulería mientras Meloni consigue que Italia quede exenta. ¿Política exterior? Un absoluto esperpento. España de la mano de narcodictaduras como la de Maduro mientras se enemista con gobiernos democráticos. Pero lo más indignante, la mentira sistemática como forma de gobierno. Sánchez prometió no pactar con separatistas y lo hizo. Juró que no habría amnistía y la impuso. Dijo que lucharía contra la corrupción y su propio entorno está en los tribunales. Cada palabra suya es una burla a los españoles. España se desmorona mientras este gobierno se enriquece y la única pregunta es hasta cuándo la gente lo va a soportar. ¿Qué opinas de este escándalo? Vamos a verlo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y a pesar de ustedes, España avanza. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Como es natural y como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Usted tiene un fiscal general del Estado cazado, probando
borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras, son incapaces de arreglar los problemas de los españoles. Ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. España, señoría, lo que dicen los españoles es que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Claro, señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era irrelevante o era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta, por favor, ruego silencio. Se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante. Por supuesto, Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado,
pero es que parece nuestro amo, porque usted con los impuestos de los españoles está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Y por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Mire, señor Sánchez, usted no defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal. Y lo hace para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y para sobrevivir a su corrupción. El problema es que su estrategia de defensa personal la pagan los españoles. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda, ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y en esto de los insultos a Trump parece que le siguen otros. Y en esto de las protestas por los aranceles, que está muy bien, pero son ustedes, señor Sánchez y señor Feijóo, los que en Bruselas han acordado el gran arancel que es el Pacto Verde. El Pacto Verde es el gran arancel contra la industria, contra el campo y contra el transporte en España. Y de eso son responsables ustedes. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted.